Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de derechos humanos que se rige por el derecho internacional y los derechos fundamentales. Palestina por siempre. Hoy el agrado de trabajar con José Rojas en la puesta en el aire. Agradecer profundamente a la gente que nos escucha en Chile y el mundo, normalmente gente sencilla, pero gente que habla, que no deja de referirse a Palestina, porque la única forma de una u otra manera que Palestina no desaparezca. Fíjense, a propósito de esta situación, me encontré con las palabras del diplomático, él es libanés, se llama Mohammad Safa, y publicó en redes sociales algo que me hizo mucho sentido respecto al Estado genocida de Israel. Fíjense bien, porque esto lo que este caballero, Mohammad Safa, dice es indesmentible. Señala: Israel es el único país del mundo que puede bombardear 9 países e invadir 3 países vecinos en un año, matar a 100.000 personas, incluyendo 25.000 niños, en 1.000 días, desplazar a casi 6 millones de personas en 3 países y además usar el hambre como arma de guerra para toda la población de Gaza, más de 2 millones de personas. Es increíble que todavía no tenga un castigo la potencia genocida Israel. Nosotros estamos junto al Rincón Árabe. El Rincón Árabe que tiene la mejor comida árabe en Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile Estaña. Abierto hoy domingo hasta las 4 de la tarde. El lunes cierra. De martes a domingo abierto el Rincón Árabe. También, hablando de restaurantes, estamos junto a Terráqueo Restaurant, a 5 minutos de la plaza de San José de Maipo, camino al Cajón del Maipo. Entonces, Terráqueo Restaurant, con la mejor comida del mundo, lo encuentras en redes sociales como Terráqueo Restaurant o Terráqueo-Restaurant. Y para tu automóvil, por supuesto, Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en pionono.cl. Todo lo que significa cambio de neumáticos, están todas las marcas: alineación, balanceo, revisión de tren delantero, 10.000 kilómetros, cambio de aceite, todo en Comercial Pío Nono. Una tradición con más de 70 años. Comenzamos en materia de contenidos. Palestina por siempre, con el Centro de Información Palestina. Israel intensifica la violencia en Cisjordania y el gobierno de Kast sigue guardando silencio. Colonos israelíes asesinaron a 4 palestinos y el ejército de ocupación respondió con redadas y detenciones masivas. Ante las reiteradas denuncias internacionales por crímenes de guerra, Chile debe romper su silencio, condenar estos hechos y defender sin ambigüedades el derecho internacional. Zohran Mamdani recibió amenazas de muerte tras buscar vías legales para arrestar a Benjamín Netanyahu si llega a la sede de la ONU en Nueva York. En respuesta, el primer ministro israelí lo acusó de fomentar el odio, mientras políticos republicanos pidieron deportar al alcalde. Así, quien es requerido por la justicia internacional prepara su visita y quien exige su arresto enfrenta amenazas y persecución. Israel aprobó el ingreso de una fuerza internacional limitada en Gaza, pero sin retirar a sus tropas ni renunciar al control del territorio. La misión operará bajo condiciones israelíes y solo en zonas restringidas. Con cerca del 70% de Gaza bajo ocupación, el despliegue no busca terminar con el dominio militar, sino prolongarlo bajo una fachada internacional. Informó para Centro de Información Palestina y Palestina por siempre, Florencia Camis. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica del día de hoy lleva por título No se amputan los sueños. A lo largo de la historia, muchas personas han relatado cómo una actividad deportiva les dio una segunda oportunidad en sus vidas. En Gaza,
donde, producto de los ataques explosivos de Israel, existen miles de personas amputadas, un grupo de mujeres ha encontrado el consuelo en el fútbol para poder reconstruir sus vidas. El club deportivo ha sido un segundo hogar para estas mujeres víctimas de amputaciones, quienes han podido rehabilitar no solamente los dolores de sus cuerpos, sino que también los de sus almas. Estas formas de resistencia pacífica son la tónica de las familias palestinas que lo han perdido casi todo, menos su dignidad. En muchos casos, estas amputaciones ocurridas tras bombardeos o ataques a quemarropa sobre población civil han sido tratadas sin anestesia y sin los medios de salubridad básicos, producto del bloqueo a insumos médicos impuesto por la entidad ocupante. Farah Abu Oneis es una joven de 23 años que resultó gravemente herida durante un bombardeo ocurrido en junio del 2024 en Deir al-Balah. La explosión le provocó lesiones tan severas que, debido al colapso del sistema sanitario, tuvo que esperar 2 días para ser operada. Finalmente, los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna izquierda. La noticia significó un duro golpe para ella, quien sintió que todos sus proyectos de vida se derrumbaban. Sin embargo, después de 2 años de entrenamiento, Farah ha logrado recuperar su autonomía gracias al fútbol. Usando una muleta, entrena junto a otras mujeres amputadas, que van desde los 15 a los 24 años. En general, este grupo ha funcionado como una familia, como un soporte emocional y terapéutico, además del entrenamiento físico. El objetivo de este grupo es representar a su país en la primera versión de la Copa del Mundo Femenina para personas amputadas, a realizarse el próximo año, posiblemente en Polonia. Según cifras de la OMS, cerca de 170.000 personas han resultado heridas desde octubre del 2023 y cerca de 43.000 presentan algún tipo de discapacidad física, entre ellas más de 5.000 amputaciones. Todo esto con un sistema de salud precario y con una infraestructura hospitalaria gravemente dañada. En la actualidad, el equipo, conformado por 13 mujeres, entrena una vez por semana en un campo de Deir al-Balah. La asociación de fútbol proyecta el ingreso de nuevos refuerzos en virtud de los buenos resultados obtenidos a nivel comunitario. Sin embargo, la continuidad del equipo se encuentra en riesgo por la falta de recursos, instalaciones e implementación deportiva, además de la imposibilidad de libre tránsito de las deportistas, lo que no les permitiría eventualmente participar en torneos internacionales. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. El Rincón Árabe en Palestina por siempre, hoy domingo hasta las 4 de la tarde, Juan Enrique Concha 55, todo para servirse, para llevar a una cuadra de la estación del metro Chile-España. Y si hablamos de restaurantes, está Terráqueo Restaurant, a 5 minutos viniendo de Santiago, de la plaza de San José de Maipo. La comida del mundo en un lugar maravilloso, de verdad maravilloso Terráqueo, en Terráqueo Restaurant. Terráqueo Restaurant, así lo encuentran en redes sociales, o Terráqueo-Restaurant. Y para tu vehículo, por supuesto, Comercial Pío Nono, cambio de aceite, neumáticos, todas las marcas de neumáticos, alineación, balanceo, revisión del tren delantero, 10.000 kilómetros, bueno, todo lo que sea necesario para que tu vehículo esté en óptimas condiciones. En Comercial Pío Nono encuentra tu sucursal precisamente en Comercial Pío Nono. Andrea Yadach es una destacada actriz nacional, se ha dedicado fundamentalmente al tema de la dirección, diría yo, en los últimos años, Andrea, de la dirección teatral a la dramaturgia. Y es una mujer que se ha ocupado profundamente del tema palestino, porque situaciones tan atroces como la que ocurren en Palestina con la ocupación criminal israelí, de repente hace que mucha gente se paralice, ¿no es cierto? O que se preocupe pero no se ocupe. Andrea Yadach ha sido todo lo contrario, ha tenido la fortaleza de ocuparse.
Y fundamentalmente desde que comenzó esta atrocidad el mes de octubre del año 2023. Ha hecho muchas actividades, muchas propuestas escénicas que ha dirigido que tienen que ver con el sufrimiento, con la situación del pueblo palestino, tratar de encontrar respuestas. Incluso hoy día está realizando unas terapias. Bueno, ya vamos a conversar. Nos juntamos en un café con Andrea Yadach el otro día para conversar, para dialogar precisamente de cómo le ha tocado a ella el tema de Palestina y las actividades que a propósito de esta situación ha implementado en torno al pueblo palestino. Sí, bueno, como tú dices, hace hartos años, desde el 2008, 2009 que estoy desde el teatro, que es mi gran herramienta, hablando de Palestina. Y bueno, ahí están las obras Mi Mundo Patria, que muchas personas yo creo que están escuchando la vieron. Pero no se pierde nada con hacer un paréntesis y contar algo de Mi Mundo Patria. Sí, esa obra es la primera obra que hice sobre Palestina, que me formó como directora y dramaturga desde una profunda necesidad de hablar del tema, desde la impotencia, y a mi compañera Lorena Ramírez Álamos también. Decidimos hacer esta obra y hablamos desde la infancia. Mira, aquí está ahora tan contingente también, ¿no? Nunca ha parado eso. Hablamos desde la pérdida de la patria y la infancia y cómo te cruza la identidad sobre la pregunta ¿qué es la patria finalmente? Que es algo mucho más allá de las fronteras, de lo institucional. Y respecto a Palestina, ¿en qué concluía, o si es que concluía Mi Mundo Patria, qué pasa con la patria palestina? Bueno, ahí tomamos 3 testimonios distintos de personas de distintas nacionalidades, o de orígenes distintos, y el último testimonio era de Fuad Dawabe, que él siendo a los 14 años llegó a Chile después de la Nakba, y todos los personajes está la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la patria? Y era muy lindo ahí porque él decía, o sea, bueno, yo redramaturgié, ¿verdad?, ese testimonio, y la patria es la calle, es hablar en tu idioma, es sacar una fruta del árbol cuando la echas de menos, cuando no la tienes, patria es todo. Todo lo que quiere destruir la potencia genocida de Israel. Exactamente. O sea, claro. La Sí, borradura es eso, absoluta de todo lo que pueda recordarte, ¿verdad?, el cotidiano. Y adueñarse también de la identidad palestina. Exactamente, sí. Intentan hacerlo, incluso con la comida. Es que hay distintas formas, estrategias del Estado de Israel de borrar, ¿verdad?, lo palestino. Y una de esas es, claro, apropiarse de hasta, bueno, incluso las vestimentas ahora creo que se las están apropiando. Imagínate. Bueno, pero estábamos con Mi Mundo Patria, que es lo que te motiva el año 2009, sí, para hablar de Palestina, entre otras cosas. Sí. Y ahí, ¿cómo sigue tu historia con Palestina? Andrea Yadach, dramaturga, actriz en Palestina por siempre. Sí, bueno, después hice otra obra que no tenía tanta relación con Palestina, pero, bueno, de alguna manera sí, pero después hice una obra, estaba Penélope Ya no espera, y luego estaba El Círculo, que esta fue un riesgo súper grande porque la hicimos entre personas judías y palestinas, para confrontar miradas antagónicas en relación a Palestina e Israel, ¿ya? Y lo que hacíamos ahí era justamente exponer las razones y nuestros puntos de vista políticos, ideológicos, pero también humanos, ¿ya? Es una obra que fue súper vista y que fue súper, a mí me sirvió mucho en términos personales también, y a muchas personas, bueno, también judías, dijeron gracias porque aquí nosotros no somos sionistas, ¿ya? Y para mí eso es un punto bien importante. Y a mí personalmente y a otras personas les sirvió para decir sí, en realidad el sionismo ha robado la identidad judía y la ha manipulado, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que está pasando desde muchos años, bueno, desde la Nakba, incluso desde antes, hasta el día de hoy. Luego hicimos la música de Diana, que la vamos a remontar ahora en el ciclo de Mujeres y Memoria en el Teatro Camilo Enrique, ¿ya? ¿Estamos hablando de octubre? Estamos en la música de Diana entre fines de septiembre y principios de octubre, ¿ya? Tal vez principios de octubre. En esta obra situamos el ser judío en escena, bajo la figura de Diana Arón, una persona judía
que fue detenida desaparecida. Ella es un punto de partida, pero la obra no se trata solo de ella, ¿ya? Ahí hacemos una Shiva, que es el rito de duelo judío, para las personas desaparecidas en Chile, en dictadura, y para las personas de Gaza, ¿ya? Y de Palestina en general. Entonces hablamos del derecho al duelo. Y bajo la pregunta, ¿cómo se es judía hoy? ¿Ya? ¿Y dónde me pongo con esto que está pasando? ¿Dónde me sitúo? ¿Y qué respuestas hay ahí? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Hay que ver la obra. Hay que ver la obra porque es muy emocionante y de hecho rescatamos, o sea, le pedí a Yaqub Tabal, que es un chico gazatí que estando en Gaza, estábamos en comunicación y él me grabó un audio que aparece en la obra y es muy emocionante eso, porque en el fondo no es solo hablar de los palestinos, sino que es integrar, ¿verdad? Integrar a las personas de hoy en Gaza. Eso me parece relevantísimo, muy relevante. Estamos hablando con Andrea Yadach, cómo le movió el piso todo lo que está ocurriendo en Palestina y empezó a desarrollar sus distintas facetas como creadora, como un ser sintiente, así de sencillo. Y ahora estamos con Proyecto Azul, ¿o no? Sí, ahora estamos con Proyecto Azul, estamos muy felices con este proyecto. De hecho, estamos invitadas a hacer un pitch a Bélgica porque el programador de Bélgica, del Teatro KBS, le interesó. ¿Qué es lo que es hacer un pitch en Bélgica? Es como presentar, hablar sobre el proyecto. Y como ya va a estar estrenado, esperamos mostrar también bastante como desde un buen video material y allá tenemos la posibilidad de generar redes, ¿verdad? Y hay una residencia donde hay una persona palestina y un sirio, entonces queremos generar ahí como mucha retroalimentación. ¿Pero para qué? ¿Qué pretende por lo menos hoy día, en teoría, Proyecto Azul? Proyecto Azul hoy día pretende hablar de la paradoja del ser humano en relación a estar siendo testigos de un genocidio en tiempo real y al mismo tiempo ser testigos de viajes a la luna, donde nos importa más, hay muchas personas que les importa más la vida, ¿verdad? O qué va a pasar con ese Artemis, que las miles de vidas y de cuerpos mutilados en Palestina y en distintas partes del mundo, ¿ya? Entonces, Proyecto Azul es ver la Tierra desde lejos, es ver nuestro planeta azul desde lejos, desde la distancia, e instalar también la idea del mito y de distintos mitos que han servido para justificar la instalación de colonialismos, ¿no? Entonces está el mito, los grandes relatos, quién cuenta el relato, ¿verdad? Porque ahora es increíble que hay personas loquísimas diciendo cualquier cosa y todo el mundo se lo cree. ¿A qué te refieres con esto diciendo cualquier cosa? O sea, estoy hablando de los presidentes. Está hablando del presidente de Chile. Estoy hablando de estos presidentes ultraderecha, no solo de Chile, sino que, claro, dice que, o sea, bueno, que minimiza, ¿verdad?, desde las políticas que protegen la naturaleza y que nos afectan a todos, o que barre con miles de o sea, como de leyes, ¿verdad?, de una, pero también estoy hablando de Estados Unidos, de Israel, de Argentina. A mí personalmente lo que me molesta del presidente de Chile, lo digo con mucho respeto, simplemente porque uno entiende cómo es la política, uno no está a esta altura por lo menos tan ingenuo no, pero que no haya dicho nada desde que asumió de las atrocidades que están ocurriendo en Palestina y que más encima nombre como embajador en Israel a un israelí a un israelí chileno, o sea, por favor. Y con antecedentes y también. El señor Saliasnik, por favor. Sí. Bueno, yo me voy a centrar ahora en Proyecto Azul, porque eso es un gran tema, César, me alegro que tú lo puedas conversar acá, porque es importante también denunciar de alguna manera, ¿no? Porque no tenemos muchos canales para esto. Pero Proyecto Azul, entonces... es un proyecto pensado para cuando que sea realidad. Sí,
Esto se va a estrenar el 22 de octubre en la Sala Camilo Enríquez, gran sala de teatro con una curatoría fenomenal, muy interesante, muy consecuente, muy coherente y donde está yendo mucha gente. Amunátegui 31. Ahí prácticamente a la media con Amunátegui. Claro, Metro La Moneda. Uh-huh. Sí, hermoso ese teatro. Está el círculo de periodistas ahí. O sea, bueno, hay mucho que hacer, ¿no? Bueno, y lo que te contaba en relación como a los relatos, nosotros vamos a poner como cruces de relatos, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestros antepasados, pero también... ¿Pero quiénes somos nosotras? Nosotras somos la Debbie Kaufman, la Lorena Ramírez Álamo, la Francesca Cecotti como productora, el Ricky Portugués en las visuales, Marcelo Martínez en la música, Rayén Morales y Alioshka en el diseño. Perfecto. ¿Todos bajo algún nombre? ¿Proyecto Azul? ¿Son Proyecto Azul ustedes? Por ahora somos Proyecto Azul. Ya tal vez vamos que también es el nombre del montaje, de la propuesta escénica. Sí, ya. Sí, pero tal vez vamos a retornar a nuestros orígenes con la Lore, con territorio particular, pero lo estamos evaluando, así que lo dejo entre paréntesis en suspenso. Bueno, y como te decía, lo que estamos haciendo es levantar relatos mínimos particulares, igual que en Mi Mundo Patria, igual que en todas las obras que hacemos, ¿no? Es lo testimonial reversionado en ficción, ¿ya? Porque ahí creemos firmemente en la potencia de la historia pequeña, particular, que al ser tan profunda, tan honesta, ¿verdad? Finalmente habla de cosas más grandes y nos une como especie humana. Y como condición humana también. Eso es Proyecto Azul. Eso es Proyecto para Azul. el mes de octubre en la sala Camilo Enríquez Amunátegui 31. Pero mi consulta, cuando tú seas Proyecto Azul, hay gente que está pensando en el espacio, mirar la Tierra desde lejos, desde cerca, pero da lo mismo desde lejos, desde tierra, esta atrocidad que está llevando a cabo el Estado genocida israelí, da lo mismo a la distancia. No, en un mundo medianamente civilizado, esto simplemente tendría que llamar a la acción. Así es. La idea de la obra es que te deje movilizado y en acción, porque lo que pasa acá, esto ya tiene que ver con la anécdota de la obra, es que hay dos chicos que nos basamos en una historia real de Gaza, donde dos chicos están rescatando libros de una biblioteca y la reconstruyen. Y uno de ellos muere, esto es ficción, ¿ya? Y es tal el impacto de uno de ellos que empieza a soñar que viaja y que es un astronauta y que su amigo lo acompaña, ¿ya? Eso, como yo también me he formado como terapeuta, estoy cruzándolo todo y hay una tercera como fase de defensa que es el congelamiento o la disociación. Y yo la estoy poniendo acá en esta obra para hacer una anécdota, generar una anécdota muy atractiva y que dé muchas posibilidades estéticas, pero también emocionales y también que permita ser contenedor de un discurso. ¿Pero está listo, por ejemplo, el texto de Proyecto Azul? Está listo el texto, ya lo estamos montando. ¿El texto es tuyo, Andrea Yadach? Sí, el texto es mío y lo estoy dirigiendo también, sí, como todas las obras anteriores. Sí. Me interesa un tema, Andrea, ya que estamos hablando de Palestina y cómo a ti te movilizó lo que está ocurriendo en Palestina. De hecho, tú dijiste, yo soy terapeuta ahora. ¿Tú te preparaste para viajar a Palestina como terapeuta? Quiero que me cuentes de eso. Para viajar a Palestina y, bueno, truncó el viaje, el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Cuéntanos de esa parte y qué tipo de terapia haces tú. Sí, sabes que antes del 23 íbamos a viajar con la Cristi Jadua, estábamos preparando un viaje a Palestina para ir a hacer talleres allá y hacer... No sé quién es la Cristi Jadua, de una amiga tuya. La Cristina Jadua, oye, la Cristi la ha ido súper bien, con su corto ha ganado premio, se ha dedicado al cine, a la animación, hermoso su corto, ojalá que lo den en Chile pronto. Y con la Cristina Jadua, que también ha trabajado en el Círculo y la música de Diana, íbamos a viajar a Palestina para hacer talleres y trabajar con personas
¿Tú te preparaste motivada por Palestina como terapeuta? Sí, y yo estaba justamente estudiando experiencia somática y al mismo tiempo me estaba formando como facilitadora de TRE, TRE, que es un método para despertar temblores llamados neurogénicos. Ya, pero esto hablan sencillo para que todos entendamos. O sea, tengo que partir por ahí. Perfecto, pero esto se traduce en qué trabajar lo que tú pensabas ir a Palestina y trabajarlo con las personas que están violentadas por el Estado de Israel. Entiendo, por ahí va el tema. ¿O más? Claro. Entonces, ¿y qué tipo de trabajo el que se hace? Sí, mira, es terapia, experiencia somática es terapia, es a partir del cuerpo, ¿no? Trabaja distintos ámbitos, pero como yo soy actriz, directora y también he sido muchos años pedagoga, tengo mucha experiencia desde el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo del actor, de los estudiantes y con el mío también, ¿no? Entonces se me hizo muy asible, muy cercano la terapia somática, que soma es cuerpo, ¿no? Y que también involucra las emociones, la imaginación, el sentimiento, y la posibilidad de completar respuestas de defensa para regular el sistema nervioso que está absolutamente alterado y sobre todo pensando en personas que no tienen pausa, ¿verdad? En Palestina no hay pausa, no hay como el post-trauma, sino que está permanentemente... Constante. Sí, es tremendo. Entonces, yo tenía este sueño, ¿verdad?, de ir para allá, de poder colaborar algo, y justo vino este genocidio horroroso que me truncó, pero no pierdo la esperanza y ahora yo me estoy practicando en Chile, estoy atendiendo en Chile. No te puedo creer. Sí. ¿Y a qué tipo de gente se atiende? Más o menos cómo son las terapias? Cuenta un poco. A todo tipo de gente que quiera vivir de manera más tranquila, digamos, más organizada, te digo, como emocionalmente, mentalmente, corporalmente, más enraizada, más centrada, más tranquila. Pero no es como ir a conversar con un psicólogo para entender, ¿no? O psicóloga. No, porque yo no soy psicóloga, ¿verdad? Yo soy terapeuta formada en esto, de la terapia somática corporal y en el TRE. Y se conversa, pero también se hacen algunos ejercicios muy simples y eso ya va dependiendo de las personas, ¿verdad? ¿Qué va haciendo sentido? ¿Cómo vamos resonando? Oye, qué interesante. ¿Ya ha atendido hasta el momento acá en Chile Andrea Yadacha? ¿Qué tipo de gente que llega con qué tipo de cosas? No te digo que me digas quién, pero más o menos para que nos formemos una idea. Mira, personas que están con este tipo de situaciones. Bueno, en general, personas de teatro, que hace mucho sentido porque estamos más cercanas al cuerpo, ¿verdad? Pero también personas que no tienen nada que ver con el teatro y que se sienten, por ejemplo, en alerta permanente. Y eso quiere decir que está con la defensa muy alta, ¿verdad? Y eso no te deja vivir tranquilo, ¿verdad? Personas que viven intranquilas, efectivamente, claro, que andan como sobresaltados siempre o sobresaltadas. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, eso, o muy distraídas, que eso tiene que ver con la disociación también. Pero qué bueno. Sí. Oye, y si a alguien se le interesa a la gente que está escuchando Palestina por siempre, atenderse contigo, probar ¿dónde te ubican? Mi correo puede ser. A ver. No tengo Instagram todavía. Bueno, pero tenemos el correo. ¿Cuál es tu correo, Andrea Yadach? Es ayadach@gmail.com. No todos saben cómo se escribe Yadach. Ya. Es A de Andrea y mi apellido es G-I-A-D de dedo A-C-H. Yadach@gmail.com. Ayadach. Y mi teléfono puede ser que me escriban un WhatsApp si estás realmente interesado o interesada. ¿En esto que se llama? Terapia de experiencia somática y TRE3. Ya, sí. ¿El teléfono cuál es? Más 569-8917-2162. Repítelo porque yo lo voy a repetir al final del programa también. Está interesante esto, me cayó como bien. A ver, da el teléfono. Ya, más 569-8917-2162. Fantástico. Bueno, entonces nos quedamos, querida Andrea Yadach, esperando todo lo que va a ser Proyecto Azul para el fines de septiembre, comienzos de octubre, sí, en la sala... Eso es la música de Diana. La música de Diana va a estar
principios de ya. octubre. ¿Y cuándo va a el estar Proyecto? 22 de octubre va a estar Proyecto Azul. Proyecto Azul en la sala Camilo Enríquez, gran sala de teatro. Perfecto, yo te agradezco mucho por esta sensibilidad. ¿Qué imagen te queda hoy día con Palestina? Hoy, yo te digo Palestina. ¿Qué se te viene al tiro, Andrea Yadach? Wow. Uf, resiliencia, fortaleza, mucho sufrimiento, mucho dolor, pero también un abrazo, un gran abrazo necesario, un abrazo humano. Qué bonito. Ya, retírame tu mail para estas terapias tuyas. Es aguiadach@gmail.com. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. Queridas auditoras, auditores de Palestina por siempre, espacio que se rige por el derecho internacional y los derechos humanos. Miren, hay una rifa por familias palestinas. La dimos a conocer, me acuerdo, hace algunas semanas. Se va a dar a conocer el domingo 9. Sí, creo que es domingo, el 9 de agosto. Pueden ayudar a familias palestinas que están en Chile. Bueno, usted se darán cuenta de las condiciones que están. No muy positivas. Entonces, ese grupo de personas, gente sencilla, reitero, como la que escucha este programa, se ha organizado para hacer una rifa y recaudar fondos para tratar de dar un mejor nivel a las personas que se encuentran desde Palestina ocupada hoy en nuestro país. Escuchen, por favor, y anoten el teléfono si quieren participar de la rifa. Hola, amigos y amigas de Palestina por siempre. Mi nombre es Miriam Carmona, la Oki, y junto al colectivo Ñuñoa por Palestina Libre queremos invitarlos a colaborar en una gran rifa solidaria para apoyar a las familias palestinas que hoy reciben refugio en nuestro país y que están buscando rehacer su vida en Chile. Cada número tiene un valor de solo 1.000 pesos y el lanzamiento será el domingo 9 de agosto. ¿Qué puedes ganar? De todo. Hay grandes premios, arte, cuidado personal, artículos de hogar, recreación y muchas sorpresas más. Para colaborar, solo debes contactar directamente al siguiente WhatsApp. Por favor, tomen nota. Más 569-655-12736. Repito, más 569-655-12736. Todo lo recaudado irá en directo beneficio del bienestar de estas familias que, como les comentaba, intentan rehacer su vida en nuestro país. No hay ayudas grandes o pequeñas, solo personas organizadas para hacer una importante diferencia. Muchas gracias por escuchar y por estar siempre presente. Un abrazo fraterno. Palestina por siempre, estamos en Palestina. No nos gusta decirlo, pero es la realidad. Palestina ocupada, allí estamos. Nuestro corresponsal es Javier Abuey. Te escuchamos, Javier. Buenos días. Hemos comenzado el mes de agosto y con eso ya nos acercamos bastante más a las elecciones en Israel que son para el 28 de octubre. En agosto estamos en verano aquí en Palestina. Y es una situación bastante compleja por cuanto la ocupación se mantiene, pero se mantiene controlando muchos más aspectos de la vida. Es mucho más difícil, por ejemplo, tener acceso al agua. Las restricciones de las carreteras y para poder salir de las calles palestinas son muy complejas, y a eso hay que sumar que los ataques de los colonos israelíes continúan de gran forma. Por ende, uno podría simplemente entender lo que hemos comentado ya desde hace bastantes semanas. El hecho que parte importante de la campaña electoral del gobierno israelí se basa en los ataques en contra de palestinas y palestinos. Y por ende, uno simplemente debería esperar bastante más de esos ataques en los meses que llevan hacia la elección en Israel. Por ejemplo, se podría esperar que van a anunciar más colonias en territorio palestino ocupado. Y de hecho, el ministro, entre comillas, de defensa israelí, el señor Katz, ya ha señalado de que está avanzando los planes para comenzar con 3 colonias pseudomilitares en el norte de Gaza. En otras palabras, muchas de las promesas que se habían generado particularmente por parte de la administración del presidente Donald Trump no se han cumplido. No en Cisjordania, donde el presidente Donald Trump había señalado que no iba a permitir que Israel llevase a cabo la anexión del territorio. Hoy la situación en Cisjordania es bastante peor de lo que estaba antes de que el presidente Donald Trump dijese ese mensaje que dio esperanza a algunos de que la administración Trump podría a lo mejor cambiar de curso, así como tampoco en Gaza.
¿Por qué es importante poner ese contexto antes de ir al tema central de las últimas horas? Y es que se ha logrado, al final se ha anunciado, un acuerdo de Hamas de desarme de este grupo en Gaza y de otros grupos también en Gaza. Algo que para el presidente Donald Trump se había convertido en una prioridad, por cuanto la idea de esta Junta de la Paz, el Board of Peace, ha fracasado bastante, ha sido el hazme reír de muchos, sigue siendo un problema. Sin embargo, para que empiecen a actuar en base a lo que conocen como el programa de 20 puntos del presidente Donald Trump para Gaza, era para ellos muy importante el avanzar en desarmar a Hamas. Ahora, Hamas hoy en día está bastante mermado y no representa prácticamente una amenaza para Israel, en el sentido de que, por ejemplo, los cohetes que tenía Hamas hoy en día están bastante limitados. Sin embargo, mantienen cierto armamento, según se continúa diciendo con analistas que particularmente conocen el tema de Gaza. Continúa con una serie de armamentos que les podrían ayudar en una campaña urbana, pero no así en una campaña de ataque, sino que simplemente es algo que ya se contrae dentro de Gaza. Dentro de Gaza también, Israel continúa con la construcción de lo que se conoce como la línea amarilla, una línea amarilla que según el plan del presidente Donald Trump debería desaparecer en algún momento para ser tomada por palestinos, pero que claramente sobre el terreno las retroexcavadoras israelíes están llevando a cabo acciones no solamente de demolición de viviendas y otras estructuras palestinas, sino que también de construcción en lo que ya se ve como lo que sería una nueva frontera en Gaza. Ahora, cuando hablamos de línea amarilla, línea naranja, cosas que la gente a lo mejor en sus casas no va a entender, pero estamos hablando de que es básicamente la ocupación de casi un 70% de Gaza, un 70% de un territorio que no es más que 40 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Ahora, este acuerdo que se ha firmado y que se ha anunciado con bastante optimismo tiene bastantes problemas. Si queremos ver desde un punto de vista positivo, con esto se va a quitar la excusa que tenían, por ejemplo, para no permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Hoy en día a Gaza entra algo así como el 15% de la ayuda humanitaria que según el plan del presidente Donald Trump debería entrar a diario, eso según información de Naciones Unidas. Y eso claramente genera una realidad distinta, una realidad que mucha gente puede quizás pensar que no va a ser conduciva a la implementación de un acuerdo. En otras palabras, si es que el presidente Donald Trump anunció un acuerdo de cese al fuego hace ya bastantes meses, y ese acuerdo ha llevado a que más de 1.000 palestinos hasta el momento hayan sido asesinados en ese periodo por parte de Israel en Gaza, entonces, ¿qué pasa con el resto? También es cierto de que el presidente Donald Trump no ha cumplido con sus promesas en el caso de Cisjordania, como comentábamos con anterioridad, y su plan para Gaza simplemente significa el continuar la separación, la fragmentación del territorio ocupado palestino. Pero existe un elemento muy importante, y es el hecho de que Benjamín Netanyahu aún siempre puede terminar saboteando la implementación del acuerdo. Hay elecciones en Israel. Hace unos días tuvimos una marcha de casi 10.000 extremistas israelíes hacia Gaza, incluyendo 9 miembros del gabinete de Benjamín Netanyahu, que iban demandando la construcción de colonias. Para esa gente, un acuerdo con Hamas que incluye que Israel se debe retirar de Gaza es algo que no va a funcionar. También hay voces en la, entre comillas, oposición israelí, que es oposición en muchas cosas salvo en el tema palestino. Y en la oposición tampoco creen que lograr un acuerdo que incluya a Hamas pueda ayudar a la seguridad de Israel. ¿Puede esto ser un juego diplomático? ¿Puede esto ser un juego electoral? ¿Puede esto simplemente ser un juego político? Es algo que solamente el tiempo lo dirá. Pero sin embargo existen bastantes obstáculos internos dentro de Israel para la implementación de este acuerdo. Pero el principal de ellos sigue siendo el tema de la elección. Benjamín Netanyahu necesita de esos 9 ministros que estaban marchando y muchos más, que están a favor de la colonización de Gaza, para poder ser reelecto como primer ministro israelí. ¿Cómo van las encuestas? Podrá decir usted, están bastante peleadas. Y hay toda clase de resultados para esas encuestas. Desde quienes dan como una victoria prácticamente, no asegurada, pero sí en el límite de la oposición, hasta quienes dan como una victoria similar a el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Lo concreto es que este anuncio se da en el contexto de la visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos. Benjamín Netanyahu, que hay que recordar, es buscado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.
Hoy en día existe un esfuerzo importante por parte de la, entre comillas, diplomacia israelí para hablar en contra de la Corte Penal Internacional. Pero eso desvela claramente lo que es el interés de Israel, que es desmantelar el sistema internacional basado en las reglas. No les interesa algo que pueda detener con leyes claras lo que es el actuar criminal de un Estado que constantemente se constituye crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad en Palestina ocupada. Para que pueda llegar el primer ministro Benjamín Netanyahu a los Estados Unidos, tuvo que pasar por el cielo de 4 países que son miembros de la Corte Penal Internacional: Grecia, Italia, Francia y Canadá. Todos abrieron su espacio aéreo a una persona que está buscada por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Cada vez que sucede eso, en vez de cumplir con su deber, que es o cerrar el espacio aéreo o simplemente arrestar a la persona que está ahí, uno puede decir, bueno, ¿cómo van a bajar el avión? La cosa es que hay responsabilidades frente al derecho internacional. Ni siquiera una declaración han sacado en cuanto a por qué han permitido el paso de ese avión. Sin embargo, los Estados Unidos, Benjamín Netanyahu, ha encontrado un escenario bastante más complicado que el que estaba acostumbrado. Hoy en día la mayoría del Partido Demócrata, de los congresistas del Partido Demócrata, apoyan cortar las ayudas a Israel. Hoy en día un debate muy importante dentro del Partido Republicano continúa en la base del Partido Republicano, que es algo que Donald Trump no puede ignorar, que llama básicamente lo mismo: a terminar la ayuda a Israel. La idea del America First, o los Estados Unidos primero, en la cual hizo campaña el presidente Donald Trump, continúa terminando de cualquier forma cuando se trata de Israel. Y eso es algo en el cual sectores de los partidos demócratas y el Partido Republicano de los Estados Unidos terminan coincidiendo. En el anuncio de este acuerdo, por lo demás, de desarme de Hamas, como parte del plan de Donald Trump para Gaza, se apreció bastante lo que fue el rol de países de la región, como el caso de Turquía, de Qatar y de Egipto, en lograr que Hamas acepte esto. Sin embargo, hay que dejar en claro, los países árabes han dicho de forma fehaciente que ellos solamente apoyan esto en función de detener los crímenes israelíes y en función de que el fin de esto sea un Estado palestino independiente. No es lo mismo que dice el presidente Donald Trump, que siguen hablando de las reformas que debería llevar a cabo la autoridad palestina como una condición para poder generar las condiciones para probablemente en algún momento en el futuro hablar del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Es decir, no es un acuerdo que convenga a Palestina. Por el contrario, uno retrocede décadas con esa situación. Sin embargo, también hay que ver cuáles van a ser las respuestas que se van a dar sobre el terreno a esta decisión y particularmente cuál será el resultado de la visita de Benjamín Netanyahu a los Estados Unidos. Por ahora se entiende que más y más funcionarios norteamericanos están bastante molestos con la actitud del gobierno israelí. Sin embargo, a eso hay que entender de que una alternativa a Benjamín Netanyahu tampoco va a cambiar las cosas significativamente cuando se trata de Palestina. Sí podría cambiar de todos modos la relación con el resto de la región, que han sido prácticamente destruidas durante el mandato de Benjamín Netanyahu. Para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile fue nuestro comentario semanal desde Ramallah, Palestina ocupada, de Javier Abuaid. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Nuestro periodista Eduardo Afura, siempre con propuestas interesantes, está también hoy en Palestina por Siempre. Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos. Es un gusto reencontrarnos en Palestina por Siempre, este espacio de respeto por el derecho internacional y los derechos humanos. Hay hechos que parecen simples, anécdotas diríamos de la diplomacia global, pero que revelan la verdadera trama de una época. Lo que ocurre con Netanyahu y sus viajes a Estados Unidos pertenece a esta clase de episodios. Y para comprender la dimensión de este momento, vale la pena desmontar la escena en al menos 3 planos. Vamos primero al plano de la contingencia. Esta semana vimos a Netanyahu aterrizar en Washington, ¿verdad?, para reunirse con Donald Trump, recibiendo una vez más el apoyo de la cúpula estadounidense. Sin embargo, en el horizonte del futuro viaje del genocida de Gaza a Nueva York en septiembre próximo,
las cosas no se ven, la verdad, tan sencillas, porque es allí, fuera de los muros de la Casa Blanca, donde el alcalde neoyorquino, Zoran Mamdani, le recordó al mundo un hecho jurídico inapelable. Netanyahu es un prófugo de la justicia. Sobre él pesa una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024 por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Y si viaja a Nueva York, lo legal y ético es detenerlo. Por supuesto, Netanyahu activó de inmediato la maquinaria de la victimización, declarando en la cadena Fox News: «Está fomentando el odio», afirmó sobre Mamdani. Se supone que es el alcalde de todos los neoyorquinos, judíos, cristianos, musulmanes, todos, pero está tratando de poner a un grupo contra otro e impulsando el miedo y el odio. Miren ustedes, quien ha pulverizado ciudades enteras, masacrado a miles de niños y civiles y convertido el hambre en arma de guerra, acusa al alcalde de Nueva York de fomentar el odio y el temor. Es la perversión del lenguaje en su máxima expresión. En esa lógica cínica, exigir el cumplimiento de un mandato judicial internacional no es un acto jurídico o humanitario, sino fomentar el odio. Denunciar la barbarie militar de Israel equivale entonces, según este discurso, a perseguir a todos los judíos y judías del mundo. Esta evasión de la justicia mediante lo que pudiéramos llamar el distractor del odio, ¿verdad?, no es nueva. Los familiares de víctimas de la dictadura en Chile lo han escuchado durante décadas. ¿Hasta cuándo con la odiosidad? ¿Hasta cuándo con el resentimiento y las divisiones? Como si el derecho básico a la justicia y a conocer el destino de un padre, de una madre, ¿verdad?, o de un hijo, fueran un capricho de un grupo de odiosos que no quieren que el país disfrute de la fiesta del consumo y la desmemoria. Y al ver estos paralelos, uno entiende por qué hoy la ultraderecha, no solo la de Chile en general, está tan enamorada de Israel. Pero la coyuntura internacional se desplegó, como decíamos, esta semana en los cielos. El avión oficial israelí llevó a Netanyahu a Washington, surcando el espacio aéreo de Grecia, Italia, Francia y Canadá. Es decir, 4 estados firmantes del Estatuto de Roma que eludieron su obligación legal de interceptar o detener a un procesado por la justicia internacional. Esto nos sitúa en el segundo plano, ¿verdad? La naturaleza de este poder. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman explicaba que la modernidad tardía separó el poder de la política. Antes el poder estaba anclado al territorio, a la fábrica, el Estado, la comunidad, ¿verdad? Hoy, en lo que Bauman llama la modernidad líquida, las élites y el capital, en cambio, se vuelven extraterritoriales. Eluden responsabilidades simplemente volando hacia otra jurisdicción. Y así observamos, creo yo, el nacimiento de una impunidad líquida. La élite genocida opera con la volatilidad del capital financiero, flotando por encima del derecho internacional en una levedad absoluta. Mientras tanto, abajo, sobre la tierra masacrada de Gaza, la población permanece encadenada a la pesadez de la materia, entre muros, escombros, controles militares y un bloqueo feroz. Esta impunidad ilustra la distinción que Hannah Arendt, ¿verdad?, la filósofa judío-alemana, formuló entre fuerza y autoridad. La autoridad, dice Hannah Arendt, nace de la legitimidad, del consenso sobre reglas comunes y del reconocimiento mutuo. La fuerza bruta, en cambio, aparece cuando la autoridad se ha diluido. El despliegue de jets en la estratosfera, respaldado por el veto y el presupuesto militar estadounidense y europeo, es una exhibición de fuerza sin autoridad moral ni jurídica. Es la violencia desnuda flotando en el vacío.
Y así llegamos al tercer plano, las implicancias futuras. Porque un proyecto político que para subsistir, ¿verdad?, requiere desmantelar la arquitectura del derecho internacional, lo hemos visto, amedrentar a tribunales multilaterales y depender también, ¿no?, de la complicidad de potencias y gobiernos genuflexos, no muestra solidez. Realmente está mostrando sus estertores. La impunidad total no es un síntoma de triunfo como a veces pudiera leerse, sino el preludio de un aislamiento irreversible. Así es que la pregunta no es si este esquema de fuerza sin legitimidad colapsará, sino cuántas instituciones y gobiernos complacientes van a desplomarse, arrastrados en su caída por regalarle cobertura al Estado genocida de Israel. No sabemos si el valiente alcalde Mamdani, ¿verdad?, logrará en septiembre hacer valer el derecho internacional en Nueva York, pero frente a un poder volátil que vuela sin ley en las alturas, la dignidad de los pueblos sigue firme sobre la tierra. Consciente de que ningún régimen puede sostenerse indefinidamente cuando ha perdido, acaso de manera absoluta, la autoridad sobre el mundo que pretende gobernar. Muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos y seguirnos, ¿verdad?, en la sintonía de Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Este ha sido el comentario de Eduardo Asfura. Netanyahu coronel, en tu torre de Babel, pintarte un retrato fiel, si eres más feo que cruel, tan corrupto como ruin. Palestina es tu botín, que no vales ni un chelín. Genocida Benjamín, de tu estirpe eres el coco. Salomón siente sofoco, Albert no entiende ni un poco, ni Sigmund cura este loco. Tus colmillos de mastín brillan de color carmín, que la sangre es tu festín. Genocida Benjamín. Los campos de Cisjordania vas mordiendo con insania, masacras la tierra irania. ¿No aprendiste de Alemania? Si alzara el mundo en motín contra ti tu Sanedrín, encendiste un polvorín. Genocida Benjamín, huele a muerte tu bocaza. ¿Quién te pondrá la mordaza? Que tu apodo es amenaza, sepulturero de Gaza. Y es que a cada cerda al fin le llega su San Martín. Tú prepara el botiquín. Genocida Benjamín, genocida Benjamín, genocida Bueno, si a alguien le interesó lo que hablamos hoy día en el programa de las terapias, son bien interesantes, ¿eh?, de la actriz dramaturga Andrea Yadach, voy a reiterar su teléfono, el 98-9172-162. Reitero, Andrea Yadach, 98-9172-162. Agradecerte profundamente, querido José Rojas, por la puesta en el aire de Palestina por Siempre. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube y también en nuestra plataforma Spotify. Ahí pueden volver a escuchar Palestina por Siempre en Spotify, en nuestro canal de YouTube. Gracias a Chile y al mundo y a todas las personas que entregan lo mejor de sí para que este programa salga al aire semana a semana. Un beso. Ni Sigmund cura este loco. Tus colmillos de mastín
brillan de color carmín, que la sangre es tu festín, genocida Benjamín. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.